Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Antonio Urrutia y aparte de mí estará mi compañera Marisabel Vargas, quien ella les hablará un poco sobre las teorías del desarrollo psicosexual de Sigmund Freud, mientras que yo les hablaré de los enfoques teóricos sobre el desarrollo humano. Bien, se dice de que la psicología evolutiva, tanto como el desarrollo humano, tienen como objeto de estudio en lo que es en el cambio del comportamiento social, afectivo y cognitivo a lo largo del ciclo vital del ser humano. Dentro de esta teoría encontramos tres enfoques principales, que es el organicismo, el culturalismo y el mecanicismo. El organismo tiene unas características, que es la primera: el cambio evolutivo no ocurre de cualquier modo, sino que es secuencial. La segunda, en esa secuencia no se reproduce en retroceso, o sea, quiere decir que es irreversible. Tercera, el desarrollo se produce cuando desde una estructura se consigue otra jerárquicamente superior que integra la anterior manteniéndola. Por ejemplo, cuando pasamos de la niñez a la pubertad. Cuarto, el cambio se produce según un patrón siguiendo unas pautas hacia la madurez. O sea, quiere decir que la madurez la vamos adquiriendo dependiendo los procesos, dificultades que vamos teniendo en nuestro diario vivir. Quinto, el cambio evolutivo no tiene una meta, no tiene una meta, o sea, el cambio evolutivo tiene una meta, que es alcanzar la culminación del desarrollo. Por otro lado, tenemos a Sigmund Freud como principal autor de esta teoría, de este enfoque, perdón, que él decía que las teorías basadas en este modelo resaltan los procesos de cambio generados por la actividad del individuo y que suponen una progresiva diferenciación hasta lograr unos estadios prefijados. O sea, esto quiere decir, lo que quería decir era de que el individuo va teniendo una fase, unos procesos dentro de su desarrollo, ¿sí? Por otro lado, también decía de que el desarrollo de la personalidad del individuo, el individuo va pasando por una serie de etapas, ¿sí? Que cada etapa viene caracterizada por una fuente de líbido o una zona erógena. O sea, quiere decir de que cada vez que el individuo va pasando por una fuente de emociones o de placer, este va adquiriendo su personalidad. Por otro lado, tenemos el culturalismo. Se define el culturalismo como la tendencia que ponen énfasis en los factores sociales y culturales en el desarrollo de la personalidad y en la generación del individuo. O sea, quiere decir que estos son los papeles que destacan a la personalidad dentro del culturalismo, que son como lo social, lo político y lo económico. Dentro de este enfoque encontramos a Sullivan. Sullivan es el principal autor de este enfoque y él rechazó la teoría freudiana, o sea, él no estuvo de acuerdo con el organicismo. Él aquí decía, él aquí lo que propuso pues fue la angustia y la agresividad. La angustia, él decía de que era como es consecuencia del conflicto de yo en las exigencias de las culturas. Por ejemplo, de los problemas, de los conflictos que podemos tener en la sociedad. Y que la agresividad la definió como efecto de la frustración. Que efecto de la frustración, que esta frustración se produce por una agresividad, ¿sí? La frustración, la agresividad se produce por la angustia y que está reprimida pues por la angustia y que de una manera sale de una manera violenta. También decía Sullivan que él llamó la angustia básica, o sea, él la llamó básica dentro de que es adquirida
que es adquirida en las primeras etapas de la vida, en lo que es la infancia, ¿sí? Y que esto es como transmitida como por los padres. O sea, quiere decir que para que el individuo en sus primeras etapas de vida necesita confianza, seguridad, un apego dentro de sus padres para que más adelante se sienta seguro de ellos. Por otro lado tenemos el mecanicismo. Bien, el mecanicismo es una realidad natural, la cual tiene una estructura comparada a la de una máquina, que reacciona a los estímulos externos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros como seres humanos tenemos unas rutinas diarias que es, por ejemplo, de bañarnos, cambiarnos, alistarnos e ir a hacer nuestras labores. Así funciona una máquina, por ejemplo, una nevera. La nevera lo que hace todo el día es enfriar, ¿sí? Entonces por eso nos relacionamos como por una máquina. Dentro de este mecanicismo encontramos unas características. La primera dice de que el cambio evolutivo equivale al cambio conductual, o sea, quiere decir de que la evolución se va dando gracias a un refuerzo conductual, ¿sí? La segunda dice que el comportamiento es una combinación lineal. Es que, por ejemplo, el comportamiento está compuesto por muchos factores que están en el entorno de las personas, por ejemplo, en el ambiente, ¿sí? La tercera, el cambio se origina según una relación causa-efecto. O sea, que las personas van cambiando teniendo en cuenta los estímulos que tenemos en nuestro alrededor. Cuarto, el cambio es cuantitativo. El cambio cualitativo no se produce. Es una realidad, una acumulación de secuencia de aprendizaje o de secuencia estímulo-respuesta. Bueno, se dice de que es el cambio, o sea, de que el cambio nunca se va a poder contar, porque son cualidades que se adquieren en el entorno y que se dejan de adquirir también. Quinta, el cambio evolutivo se produce en función de las condiciones, estímulos y ambientales. Es relativo. O sea, quiere decir de que el cambio está relacionado pues con estímulos que la persona recibe y que el cambio nunca va a significar igual para todas las personas. Bueno, eso era todo. Ahora los dejo pues con mi compañera María Isabel Vargas, quien ella les hablará del desarrollo psicosexual de Sigmund Freud. Hola, muy buenas. Mi nombre es María Isabel Vargas, estudiante de la Universidad Antonio José de Sucre, y hoy les vengo a exponer el tema del desarrollo psicosexual de Freud, el cual es muy importante para la psicología. Sigmund Freud. Esta teoría, Simon creía que la personalidad se desarrollaba a través de una serie de etapas en la infancia en las que las energías o impulsos que buscan el placer de la identificación se enfocan en ciertas zonas erógenas. Esta energía psicosexual, que también es llamada líbido, la descubrió como la fuerza impulsora detrás de la conducta. Esta teoría sugiere que la personalidad se establece generalmente a la edad de 5 años. Es decir, él creía que las primeras experiencias eran muy importantes para luego y posteriormente en la adultez serían reflejadas. Entonces, para Freud esta era una etapa crucial en la que se da forma a nuestra personalidad y comportamientos que, repito, será reflejado en la edad adulta. Entonces, si estas etapas psicosexuales se completan con éxito, el resultado es una personalidad sana. De lo contrario,
Si debido a algún problema no se resuelve en su momento, aparecen las llamadas fijaciones, la cual será lo que nos enfocaremos más en las fijaciones. Entonces, una fijación es un foco persistente en una etapa psicosexual anterior. Hasta que ese conflicto no se resuelve, el individuo seguirá atascado en esa etapa. Entonces veremos lo que son las llamadas fijaciones. Aquí en la fase oral, la fijación se produce en esta etapa. Freud creía que el individuo tendría problemas con la dependencia o la agresión. La fijación oral puede generar problemas con la bebida, la comida o también la necesidad de fumar. Como se muestra ahí, es a la edad de 0 a 1 año. Aquí en esta etapa, si los padres toman un enfoque demasiado indulgente, comprensivo, condescendiente en esta etapa, podría desarrollarse una personalidad anal expulsiva, que se traduce en una persona adulta desordenada y destructiva y todo lo que acarrea eso. Si los padres, al contrario, son estrictos o empiezan el control de esfínter demasiado pronto, este control de esfínter se genera una personalidad anal retentiva que traduce en un individuo demasiado rígido y ordenado. Aquí en esta fase fálica, el complejo de Edipo también describe estos sentimientos de querer poseer a la madre y el deseo de reemplazar al padre. Sin embargo, el niño también teme que sería castigado por el padre. A este miedo Freud lo llamó la angustia de castración. Igual para las niñas sería el complejo de Electra también, aunque las niñas por su parte experimentan la envidia del pene. Para el periodo de latencia, que es de 0 a 12 años, el periodo de latencia es un tiempo exploratorio en que la energía sexual todavía está presente, pero no se dirige hacia otras áreas. En esta edad, pues, nos llama la atención las actividades intelectuales e interacciones sociales. Esta etapa es importante para el desarrollo de habilidades sociales y de comunicación, y también pues la autoafirmación o confianza en sí mismo. Por eso es importante. Por último, que sería la fase genital, que es de los 12 años hasta la muerte, por así decirlo. Ya esta zona, aquí sí, la zona erógena son los genitales. En las primeras etapas descritas por Freud, la atención se centraba únicamente en las necesidades individuales, pero posteriormente crece al fin el interés por el bienestar de los demás. Si las demás etapas se han completado con éxito, el individuo debe estar ahora bien equilibrado, cálido y el cuidado. El objetivo de esta etapa se establece un equilibrio entre las diversas áreas de la vida. Entonces, para llegar a esta etapa se necesita un éxito en las anteriores. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.